Shalom familia, que el Eterno los bendiga, Shabbat Shalom para todos. Damos gracias al Padre por la oportunidad que el Eterno nos brinda de estar una vez más en Shabbat, en este espacio sagrado, agradecidos con el Eterno por este maravilloso tiempo y reiniciando el ciclo de las parashot, el ciclo de las porciones bíblicas. Amén. Vamos a iniciar en el libro de Bereshit. Vamos a orar para poder entrar al estudio de esta noche. Bien. Baruch Adonai Hameorah Leolam Baed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatá lanu et torato, Baruch ata Adonai divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso que tú nos permites estar delante de tu presencia una vez más, entrar a este espacio sagrado de Shabbat. Bendice a cada familia que está aquí conectada, representando a toda nuestra familia, de los que están lejos y de los que están cerca. Eterno Rey de los cielos, bendecimos a Israel, a tu pueblo amado, eterno Padre. Oramos por el ejército de Israel para que tú seas fortaleciéndole y dando victoria, Padre. Oramos por aquellos que están secuestrados, Padre amado, para que vuelvan a casa pronto, sanos y salvos, eterno Rey. Gracias, Padre amado, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, estamos en el estudio de la primera porción de la parashá Bereshit. Amén. Sinceramente, hermano, este tema, este estudio es de los que más me han costado. Me han costado más por el sentido es que es tan amplio, tiene tantísimo de qué sacar que se amplía demasiado y se nos lleva mucho tiempo. Bien, entonces, esta parashá, el libro de Bereshit, el libro de Génesis, el que conocemos como Génesis, se encuentra en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. Ahí se encuentran distribuidas las 7 aliyot. La palabra aliyot significa ascensos, subidas. Amén. Y en plural, en singular, perdón, es aliyah, subida, ascenso. Cada vez que usted y yo estudiamos la Torah, cada vez que usted y yo estudiamos las porciones, estamos subiendo espiritualmente. Amén. Ok, la lectura de la Haftarah, la palabra Haftarah significa separación, es la separación entre lo que es la Torah y lo que es el resto de las escrituras. Ok, entonces lo que conocemos como el Tanakh completo. La lectura de la Haftarah se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 5, hasta el capítulo 43, versículo 10. ¿Ok? Y la lectura de el Brit Hadashah se encuentra en Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 18, y segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 14. ¿Ok? Bien, la parashá Bereshit. Bereshit significa en el principio. Bereshit significa en el principio o por causa del principal. Tiene estos dos significados. En el principio y o por causa del principal. ¿Ok? Los 6 capítulos de las escrituras más llenos de profecía. Estos son los 6 capítulos de toda la escritura, de todo el Tanakh, amados hermanos, que tienen más profecía que cualquier otra parte de las sagradas escrituras. ¿Ok? Entonces, vamos hacia la primera aliyá. La primera aliyá se encuentra en el capítulo 1, versículo 1. Bien, entonces vamos a dar la lectura. La primera aliyá que se encuentra en el capítulo 1, versículo del 1 al 13. Vamos a leer el versículo 1. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Ok? Los cielos y la tierra.
La Torá comienza con una afirmación muy importante. Es lo primero que dice acá. El universo no es eterno. En contraste con las creencias paganas, la Torá empieza a destacar el hecho de que el universo tiene un principio y que hay uno que está por encima del universo y que ha dado inicio a todas las cosas. Entonces, no es como la gente cree que, o muchas culturas paganas creen que ya esto existía, que siempre ha existido. No. Por eso dice, en el principio creó Elohim, creó Elohim. ¿Ok? Entonces, es algo creado. Este conocimiento evita toda adoración a las cosas creadas en lugar del creador, que es la misma esencia de la idolatría, como lo escribió el apóstol Pablo en la carta a los romanos. ¿Ok? Cuando tenemos conciencia clara de que esto fue creado, que hay un creador, entonces le evita al hombre adorar la creación. ¿Ok? Podemos admirar la creación, podemos amar la creación. Yo soy en lo personal amante de la naturaleza. Me gusta, aquí tenemos la bendición de que las tardes pasan ¿cómo se llaman? Las aves, bueno, Las tucanes, lapas, las las lapas que lapas. pasan ahí como 10 parejas juntas, siempre andan en parejas y pasan ahí haciendo ese bullón. ¿Ok? Entonces, es una bendición. Para mí es una delicia verlas pasar. Por aquí vienen ahí los tucanes a comérseme las papayitas, pero para todo a Dios. ¿Ok? Dice entonces Pablo exhorta en Romanos capítulo 1, versículo 20 al 25. Dice, porque sus atributos invisibles, ¿de quién está hablando aquí? Del Eterno, de Elohim. Dice, porque sus atributos invisibles. ¿Qué son los atributos invisibles? Número uno, su eterno poder, su poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. O sea, mire, cuando usted va, los que hemos tenido la bendición y la dicha de vivir en un país como Costa Rica y que ministerialmente a mí me ha tocado viajar por todo este país de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste. Y uno llega a lugares tan inmensamente bellos en la naturaleza que usted dice, no, es que esto no puede haber nacido de una explosión como el Big Bang. No, esto es mano de un Dios supremo, de un creador. Y usted oye decir a la gente, mucha gente, inclusive inconversa o gente que no cree en Dios y que tienen que reconocer que tiene que haber algo más que una simple explosión. Esto es hecho por un creador. Entonces es lo que Pablo está diciendo aquí, que su eterno poder y su divinidad se reflejan en la creación. ¿Ok? De eso nos habla. ¿De qué nos habla de la creación? De un creador. Dice el verso 21, porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias. Entonces Pablo está diciendo, el eterno poder de Dios, que es invisible, su deidad, que es invisible, no podemos ver a Dios como tal, no podemos ver a Elohim como tal, ¿ok? Pero se manifiesta en la creación, se manifiesta en lo creado. Ahí vemos esa divinidad, ahí vemos ese poder operando. Entonces dice que los hombres no tienen excusa. Dice, se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? El ser humano no tiene excusa en decir que no hay Dios. No hay excusa. Porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias. Entonces, Pablo está señalando aquí que el problema del hombre, el problema de la humanidad, no es que no conocieron a Dios, no es que no conocieron a Yahweh, sino que conociéndolo a través de la creación,
no lo glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias. Entonces, más bien, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir esto acá? Que ellos, en vez de adorar a Dios como tal y darle gracias a Dios por la creación, comenzaron a adorar las cosas creadas. Hicieron de Elohim imágenes de aves, de cuadrúpedos, y le pusieron ese Dios que hizo Israel allá en el desierto. Hicieron un becerro, un animal, un toro, y lo comenzaron a adorar como a Dios. Otros hicieron estatuas, imágenes de hombres corruptibles, y comenzaron a adorarlos. Por eso usted ve que oran a Juan Pablo II, que oran al santo no sé qué, imagen de hombre. Entonces, mire, hermano, en esto hay que tener tantísimo cuidado. Si usted oye canciones viejas que las cantamos, que a mí me tocó programarlas en la radio, por ejemplo, hoy a mi casa ha llegado la paloma celestial, tomando imagen de un animal y poniéndole una divinidad. Entonces, malinterpretando los textos bíblicos. Entonces dice el versículo 23 de Romanos 1. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza, ¿ok? En las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Entonces, la exhortación que Pablo está diciendo aquí es que entre la naturaleza podemos admirar la naturaleza, pero no podemos tomar de ello nada para convertirlo en objeto de adoración. Pensemos en esto. ¿Quién mejor que nadie conoce a su criatura? Su creador. Amén. Nadie conoce más al hijo que la madre o el padre. Y en este caso, la que lo parió. Ya conoce el carácter. Usted puede tener 10 hijos y usted le conoce el gusto de uno. A Julano come esto, el otro no come. La otra de esto aquí, el otro allá. ¿Quién conoce más al creador, a la criatura que su creador? Nadie, ¿ok? Entonces, por eso un principio elemental es, si seguimos las instrucciones de nuestro creador, tendremos paz y seguridad. Pero si nos empeñamos en ir en contravía, no podemos esperar buenos resultados. A usted, por ejemplo, usted va a la agencia y se va a comprar un auto de paquete, ¿no? Un último modelo. Usted va a la agencia y usted le van a entregar el manual de ese carro. En el manual le va a decir qué tipo de aceite usted tiene que echarle al motor, qué tipo de combustible, si usa combustible, si es diésel o es gasolina o es eléctrico. Le va a decir qué tipo de llanta usa, qué número de llanta va a usar. Entonces, usted tiene que seguir las instrucciones para que ese vehículo le funcione de la manera correcta. Pero si usted dice, mire, este carro es de gasolina, pero me sale más barato echarle diésel, porque el diésel es más barato que la gasolina. Y usted le va a echar diésel a un carro que se maneja con gasolina. ¿Qué va a pasar? Vas a estropear, vas a dañar el
el motor. Y usted va a llegar con ese carro allá en una grúa y lo va a llevar a la agencia y le dice, mira, aquí le traigo esto porque esto no sirve. Pero ¿cómo no sirve? Si usted lo acaba de comprar. Sí, pero es que ya se me dañó el motor. ¿Y qué hizo usted? ¿Qué ha hecho? Usted ha seguido las instrucciones. Bueno, yo lo que hice fue echarle diésel porque es que la gasolina está muy cara. ¿Qué le van a decir en la agencia? No, señor. Llévese su chatarra y si quiere lo vende o lo regala, pero aquí usted no viene a reclamar nada. Eso es lo que ha pasado con el ser humano. El ser humano le reclama a Dios. Pero ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué si Dios es bueno, los niños se mueren de hambre? ¿Por qué si Dios? Porque el hombre ha hecho lo que le da la gana. No ha seguido las instrucciones del creador. No ha seguido las instrucciones del fabricante y ha usado el combustible que Dios dice que no se tiene que usar. Entonces, el hecho de que alguien haya dado inicio y existencia a todas las cosas nos enseña que Él es el dueño de todo lo que existe y que tiene el derecho de gobernar sobre todo lo que es suyo. En este hecho, le convierte en el gran legislador del universo, en el gran legislador, en el juez, en el gobernante del universo. Amén. Si hay uno, ok, si hay uno que ha dado inicio a todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra, entonces todo lo que existe tiene que cumplir los propósitos suyos. ¿Ok? Todo, él tiene un propósito para todo. Él te creó a ti con un propósito. Él creó los animales con un propósito. Él creó los árboles y las plantas con un propósito. Hay plantas medicinales, hay plantas que sirven para otra cosa, hay plantas que son comestibles, hay otras que no son comestibles. Todo tiene un propósito y una razón de ser. Hay animales que son comestibles, hay otros que no son comestibles, que tienen una función. Pero ¿qué hace el hombre? Dios dice, no te comas esto, y el hombre que dijo, me lo voy a comer a ver qué sabe. Ay, sabe rico, me lo sigo comiendo. Entonces, el hombre luego se enferma, el hombre vive menos años, le da un paro cardíaco porque no ha seguido las instrucciones del creador. ¿Ok? Entonces, este ser superior dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, la vegetación y a los seres vivos porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Por lo tanto, él tiene plena potestad para hacer lo que le plazca con las cosas que ha creado, para que absolutamente todo sea llevado a cumplir los propósitos suyos. Esto le convierte en el gran conductor de la creación. Este principio está detrás de los reclamos que él está haciendo sobre el hombre al ordenarle a cumplir sus mandamientos. Todas las cosas han sido sometidas a una Torá. La palabra Torá significa instrucción, ¿ok? Todas las cosas han sido sometidas a una Torá, o sea, a una instrucción. Cada cosa creada tiene una ley que cumplir. Esa ley es el propósito del creador para aquella cosa específica. Entonces, cuando la gente dice, hermano, yo quiero saber cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida. Y se van a seminarios y entonces dice, viene el profeta Julano de tal, y entonces van y le ponen en la cabeza y le paran el oído para que le digan, así te dice el Señor. Cuando ya el manual fue entregado. ¿Cuál es el manual para usted y yo conocer la voluntad de Dios? Su Torá.
Él es el manual. Este es la Torá, es el manual. Usted quiere conocer el propósito de Dios para tu vida. Tienes que estudiar el manual. Amén. Dentro de ese manual, dentro de esas instrucciones, hay leyes, hay mandamientos, hay juquín, hay decretos y tenemos que cumplir. Todo tiene una función para que todo marche de la manera correcta. ¿Ok? El hombre es un ser creado con un propósito muy específico, el de servir a aquel que le ha hecho y puesto en su plan universal. El propósito del hombre es cumplir aquella Torá, ¿ok? Aquella instrucción. El propósito del hombre es cumplir con aquella Torá que el Eterno le ha designado. Él nos ha entregado instrucciones y usted y yo debemos de cumplir esa Torá, esas instrucciones. Si un hombre no sirve al Creador conforme a la Torá, conforme a, conforme a las instrucciones, amén. Si un hombre no sirve al Creador conforme a la Torá, se revela contra el mismo principio de existencia de toda la creación y sale fuera del derecho de existir. Pierde el derecho de existencia. Cuando ya no cumples el propósito, ¿qué dice? No sirve. Hay que quitarlo. Ya no me funciona. No está cumpliendo con el propósito por el cual yo lo creé. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, pierde, sale fuera del derecho de existir. Todo lo que existe está allí porque el Eterno lo ha hecho y porque Él tiene un plan específico con cada criatura. Ningún detalle en la creación carece de significado. ¿Ok? Entonces, todo lo que existe está allí porque el Eterno lo ha hecho y porque Él tiene un plan específico con cada criatura. Ningún detalle en la creación carece de significado. Este texto habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación y que el creador está fuera del tiempo. Él creó el tiempo para el hombre, pero él no tiene tiempo, él no está limitado al tiempo ni al espacio. Luego habla de que los cielos y la tierra fueron creados. ¿Ok? En el principio creó Dios. En el principio creó Elohim. ¿Ok? En el principio. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim se dice en el hebreo. En el principio creó Elohim. ¿Ok? Y luego dice, sigue diciendo, ¿qué fue lo que creó? Cielos y tierra. ¿Ok? Entonces, luego habla de que los cielos y la tierra fueron creados, lo cual nos enseña que el espacio y la materia no son eternos, sino fueron llevados a la existencia en un momento histórico, en el principio del tiempo. ¿Ok? Con la creación de los cielos y la tierra da inicio al tiempo, al reloj nuestro de la existencia de la creación. Ahí arrancó el segundero, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces, ¿qué había antes del principio? Cuando él dice en el principio creó Elohim, ¿qué había antes de ese principio? Solo uno, Elohim mismo. Sin embargo, dentro del eterno había planes que estaban allí desde la eternidad, en un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación de todo
de todo, empezó el tiempo. Arrancó ahí la maquinaria, arrancó el reloj. ¿Ok? Entonces, ¿qué existía antes del tiempo? Existía Dios. Adonai Elohim, existía Él. Dentro de Él estaban sus planes, sus proyectos, sus propósitos. ¿Cierto? Quiere decir que dentro de esos planes y esos propósitos ya existíamos usted y yo. Entonces, ¿qué había en el principio? ¿Ok? Ya dijimos, Adonai, Elohim, existía Él. Y dentro de Él estaba todo lo que Él quería hacer. Amén. Todo lo que estaba dentro del Creador antes de la creación está fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan, un proyecto. ¿Ok? Entonces, es como cuando usted y yo eh, tenemos un anhelo, un deseo, tenemos yo tengo un anhelo. ¿Cuál es mi anhelo? Yo quiero ir a Israel, quiero conocer Israel. Ese es un plan, ese es un proyecto que tengo. ¿Cuándo voy a ir? No lo sé, no lo sé. Cuando surja el momento y que el Padre nos bendiga con los recursos, ok, y comience a pagar el tiquete, el proyecto, el plan, ok, ahí arranca, ok, ahí arranca el proyecto. Entonces, ok, por ejemplo, yo quiero ir con el More Rico, quiero ir a un viaje con Rico, ok, vale como $5,000, una cuestión así, el viaje. Casi como 3 millones de colones por ahí. Vanessa. Eso cuesta un viaje a Israel. Creo que son como 15 días, una cuestión así, no sé. Bueno, y por ejemplo, el día que ya usted vaya comenzando a pagar y este el día que usted terminó a pagar y ya tiene la fecha para ese viaje, ok, ya se entró en marcha el proyecto, el plan, el propósito. Mientras tanto, es una idea, un anhelo, un deseo que está en el corazón. Eso éramos usted y yo en el corazón de Dios. No era algo material, pero estábamos allí. Todo lo que Dios planificó, todo lo que usted pueda ver, ya eso estaba en la mente de Dios, estaba en el corazón de Dios, era la idea de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, eh, hasta que Él llegó, cuando Él comenzó a crear, ahí arranca el tiempo, ahí inició su proyecto. ¿Ok? Espero que me esté dando a entender. Entonces, todo lo que estaba dentro del creador antes de la creación estaba fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan, un proyecto. El Midrash enseña que ese plan es la Torá, que la sabiduría infinita del único eterno ha compuesto desde la eternidad en un estado fuera del tiempo. Según el Talmud, en el tratado Nedarim 39b y en Pesajín 54a, 7 cosas fueron creadas antes que el mundo fue creado. Amén. Antes de que el mundo fue creado. Eh, Vamos a verlas. Nada más se las voy a mencionar rápidamente para que usted tome nota. ¿Ok? Número 1. ¿Qué fue creado antes de cielos y tierra? Ya sabemos que el creador y algo fue creado. Número 1, la Torá. La Torá. Dentro de la Torá, usted va a encontrar como sabiduría, como inteligencia. Todo eso es Torá. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 27. Los ¿ah? Proverbios 8, 22, 27. Que fue lo segundo que fue creado, según relatan los sabios. El arrepentimiento o la teshuvah. Salmo 92, versículo 2 y 3. El huerto del Edén, el paraíso.
no en la tierra, sino en el cielo, de lo que existía. Ya eso era lo primero eso era lo primero que el Eterno tenía en mente, ¿ok? Génesis capítulo 2, versículo 8. Bereshit, capítulo 2, versículo 8. Número 4, el Geinón, que es el infierno, según lo dice Isaías 30:33. Eso dice los sabios y el Talmud, ¿ok? Número 5, el trono de gloria, el trono de gloria. Salmo 93, 2. 2. Ujú. Claro, esto es de la versión hebrea. Hay muchas citas bíblicas que yo las estoy examinando y ellos son las versiones hebreas. Entonces, dentro de los salmos de las Biblias al español o de algunas citas bíblicas a las versiones bíblicas que tenemos nosotros, no calzan. Habría que buscarlo dentro de los escritos hebreos. El Jumás, bueno, el Jumás solamente tiene lo que es la Torá, pero hay algunas páginas que yo luego se las puedo brindar, que son los salmos directamente de páginas hebreas. De ahí los saqué, de ahí los examiné. El trono de gloria. Número 6, el templo, el Beit Hamidash, el templo. Jeremías capítulo 17, verso 12. Jeremías 17, 12. Número 7, el nombre del Mesías, el nombre, no el hombre, sino el nombre del Mesías. ¿Ok? Ya él sabía cómo se iba a llamar el Mesías. Salmo 72, 17. ¿Ok? El nombre del Mesías, ¿cuál es? Yeshua. ¿Ok? No es Yahshua. Yahshua no existe. No es Jesús. ¿Ok? No es Jesús ni Yahshua. Hay algunas versiones que utilizan la palabra Yahshua, pero Yahshua es un invento de un mexicano, para que usted me entienda. ¿Ok? De apellido Palacios. Y entonces eso se empezó a decir, pero dentro del hebreo, el hebreo no existe la palabra Yahshua, es Yeshua, que significa salvación. Ahora, el hijo el unigénito hijo de Adonai, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre del unigénito hijo de Dios, de Adonai, de Elohim? ¿Ok? Yeshua. Ok, Yeshua es su nombre terrenal con el cual él vino a la tierra. ¿Ya? Ese es el nombre que se le da en la tierra, pero no es su nombre en el cielo. ¿Ya? Ajá. Entonces, entonces, ¿cuál es? Cuando llegue ahí yo se los cuento. Pero sí sé que no es, él no, cuando él regrese, él ya no viene como Yeshua, él ya viene como juez de la tierra. ¿Ok? Él ya no viene como cordero, él ya no viene a morir en la cruz. Ya él no viene, él viene ahora a establecer juicio en la tierra. Eso es lo que mucha gente no entiende, ¿ok? Pero eso es otro tema para otro estudio. Entonces, el mundo fue creado con relación a estas 7 cosas. Él toma en cuenta estos 7 puntos y hace toda la creación. Entonces, el mundo fue creado con relación a estas 7 cosas. La Torá es el plan arquitectónico de toda la creación. El plan arquitectónico de toda la creación, que es la Torá.
Cuando usted va a hacer una casa, usted va a construir una casa, ¿qué es lo primero? Qué es lo primero que le piden a usted en la municipalidad, en el colegio de ingenieros y todo? ¿Qué es lo que primero que le piden? Un plano arquitectónico. En el plano arquitectónico que se lo hace un arquitecto, ¿verdad? Que usted lo que está viendo son rayas ahí. Pero en ese plano te dice dónde, de cuáles son los cimientos, qué es lo que lleva, qué número de varilla, cómo está la distribución de los cuartos, el cuarto de pilas, los baños, cuántos baños lleva, todo, cómo son las ventanas, cómo son las puertas, todo tiene que ir ahí dentro del plano. La Torá. Entonces no puede haber mundo, no puede haber creación si no hay Torá primero. Entonces, la Torá existe desde antes de la creación. Por eso es lo primero. ¿Qué es lo primero que dice? La creación. Eh, no tengo la cita, pero quiero que alguien me la busque. Proverbios 8, 22 al 27. Alguien que me lo pueda leer. A ver, ¿quién es el primero que lo encuentra? Proverbios 8, 22 al 27. ¿Qué dice? Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente estaba establecido antes de haber tierra. Antes de haber tierra. ¿Qué más dice? Y así antes que existieran los océanos, antes que existieran las fuentes de muchas aguas, antes que las montañas fueran fundadas, antes de las colinas fui yo engendrado. Cuando él había hecho la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el horizonte sobre la superficie del océano. Ok, ahí está. Entonces existió antes de todo. Antes de todo. Listo. Entonces, mire qué belleza. Entonces, el mundo fue creado con relación a estas 7 cosas. La Torá es el plan arquitectónico de toda la creación. El hecho de que hable del arrepentimiento como algo que precede la creación nos enseña que aunque el Eterno no haya decidido de antemano que el hombre pecara, ya había planeado una solución para el pecado del hombre, como también está escrito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. O sea, Dios no planificó que el hombre pecara, pero él, hermano, en su plan perfecto, proveyó al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, Dios lo crea, el Eterno lo crea con un libre albedrío, igual que los ángeles. Los ángeles, los malachim, también fueron creados con la facultad de tomar sus propias decisiones. ¿Ok? Dice en libro de Revelaciones, le leo Biblia hebrea. Libro de Revelación, lo que conocemos como Apocalipsis. En hebreo es Hitgalut. Ay, espérate que me corrí. Hitgalut, Revelación, capítulo 13, versículo 8. Dice, y todos los que moran en la tierra lo adoran, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero, que usted y yo debemos de estar inscritos en ese libro, ¿ok? Del Cordero, y dice, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Cuántos habían leído ese pasaje? Y lo habían visto así. Apocalipsis 13:8. Léalo en la versión que usted quiera leerlo. Léalo en cualquier versión. Pero a mí me llamó sumamente la atención que la muerte del Cordero fue desde el principio del mundo, desde el principio de la creación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, pastor? Eso significa que el plan de redención, de arrepentimiento, de hacer teshuvá, estaba ya planificado desde antes del mundo. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo lo dice ahí?
13:8, Apocalipsis. Apocalipsis 13:8. Todos los que viven en la tierra la adoraron. Los nombres de ellos no estaban escritos en el rollo de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Ok, que fue inmolado, o sea, que fue sacrificado, que fue muerto. Ya en la mente de Dios, él sabía que él tenía que proveernos a la humanidad un sacrificio expiatorio para el perdón de nuestros pecados. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 está escrito. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, Kefa, Ales Kefa. Primera de Pedro, capítulo 1. Le voy a leer desde el versículo 18, pero el versículo clave es el 20. Vamos a leer del versículo 18 al 20. Dice, tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, fuimos comprados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Él, a la verdad, estuvo destinado, oiga bien, ¿quién? El cordero. Ahí lo vuelve a decir Pedro. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. O sea, el plan, Mashiach estaba en el plan de que venía a morir en la cruz por usted y por mí. La palabra hebrea que ha sido traducida como el principio es Bereshit, el principio o en el principio. Esa palabra Bereshit la encontramos en el diccionario Strong o en el gran diccionario enciclopédico de la Biblia con el H7225. Esa palabra Bereshit es una palabra compuesta por dos palabras. Bereshit. Casi todas las palabras hebreas son compuestas, o sea que tienen doble significado y algunas más. Entonces, está compuesta por la B, que significa dentro de, en, con, por medio de o por causa de. Y Reshit, y la palabra Reshit, que significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango. Significa también primicia, significa también inicio, significa principal, significa lo mejor. Reshit. Por eso es que las fiestas, por ejemplo, que acabamos de culminar, ¿verdad? Y sobre todo lo que es Shavuot, Sukkot, que es fiesta de primicias, de lo mejor que se le da al Eterno, ¿ok? Esa es la palabra Reshit, ¿ok? Según el diccionario Strong, esta palabra viene de la misma raíz Rosh, que lo encontramos en el diccionario con el H7218. Esa palabra Rosh, que significa cabeza, Rosh, parte superior, comienzo, jefe, principal, gobernante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, según Rashi, el rabino Rashi su nombre es Shlomo Ben Yitzhak, que nació en Francia, un judío nacido en Francia en el año 1064 y vivió hasta el año 1105 de la era común después de Yeshua, ¿ok? Él dice, en todos los lugares donde la palabra Reshit aparece en las escrituras, se halla en el estado constructo en relación con el sustantivo que le sigue. Este fenómeno gramatical llamado simihut en hebreo es muy común en las escrituras y construye una relación entre dos sustantivos, uno de los cuales está subordinado al otro, el cual lo determina. Por ejemplo, Simchat Torah, ¿ok? Simchat Torah, ¿qué significa la palabra
Sinja o sinja es una palabra femenina que significa alegría. ¿Ok? Cuando aparece en la forma constructo, se intercambia la letra G final por una ta para que tenga el significado alegría de Simchat Torah, alegría de la Torah, que fue lo que celebramos ahora esta semana de último. eh, amén. El día de ayer y el día de hoy todavía se celebra en la diáspora lo que es Simchat Torah, que significa literalmente la alegría de la instrucción, la alegría de la Torah, que hoy iniciamos, que se cierra con el inicio, la Simchat Torah se cierra con el inicio del estudio de la primera porción, de la primera parasha, que es Bereshit, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa esta palabra. La letra Tab en el hebreo, ¿qué se me hizo? Si me la logra, okay, a ver si la logro ver aquí. Esta letrita aquí esta es la letra Tab, ¿ok? Esa encerrada en, ajá, es parecido como una N ahí. Entonces, esa es la letra Tab, amén. Final en la palabra Bereshit, ¿verdad? En la palabra Bereshit. Muestra que está escrita en la forma constructo, dando el significado de principio de Bereshit, ya que en nuestro idioma al español suena como la T, ¿ok? Bereshit, ¿ok? Entonces, ¿qué significa principio de? Principio, que está dando el principio de algo, ¿ok? Entonces, principio de. Ahora, la palabra que sigue de Bereshit es bara. Bereshit bara. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, ¿ok? Que literalmente significa creó. Creó. Y por lo tanto no es un sustantivo, sino un verbo. Es una acción, ¿ok? Sin embargo, según Rachi, este verbo debe ser entendido como el crear. La traducción literal de los dos primeros versículos sería entonces en el principio del crear de Dios. ¿Sí lo entiende? ¿Ok? En el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas, entonces Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Esto lo conseguimos en la Torá con Rashi, amén, con la traducción, erudización del comentario de Arjen Kosman, que es un rabino que hizo el comentario de esta traducción de Rashi. Según esta interpretación, el primer versículo no explica el orden en que fueron creadas las cosas. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel hebreo, que eso lo vamos a ver más adelante ahora en la escuela de formación ministerial, los temas que vienen para formación ministerial son fuertes, de una vez se los digo, ¿ok? Según esta interpretación, el primer versículo no explica el orden en que fueron creadas las cosas. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel en hebreo, que es el drash o el darash, eh, em, significa darash o derash o el drash, significa búsqueda, se compara y se relaciona con una expresión o una palabra que aparece en diferentes textos de las escrituras. La palabra reshit aparece casi 20 veces en el Humash, en el que conocemos como el Pentateuco, ¿ok? Y en más de 50 ocasiones en todo el Tanakh. Tanakh, que es lo que en el mundo cristiano mal llamaron Antiguo Testamento, ¿ok? Eso es el Tanakh. Tanakh es una palabra acróstica compuesta por las tres primeras letras de los nombres de las tres partes del canon hebreo. La Biblia hebrea está dividida en tres partes, que es Torah,
Amén. De ahí viene la palabra Tanakh, ¿ok? Con la T de Torah, que significa instrucción, con la Nevi'im, que significa profetas, y la K de Ketubim, que significa escritos. Y ahí entran salmos, proverbios y todo eso. Entonces, esa es la división de la Biblia hebrea, el Tanakh. Ok, con esas, por eso tiene ese acróstico. Se usa en relación con el inicio de un reinado. Amén, como lo vemos en Génesis 10:10. Con un hijo primogénito, como lo vemos en Génesis 49:3 y Devarim o Deuteronomios 21:17. En los primeros frutos de la tierra, las primicias, según lo dice Éxodo 23:19 y 34:26. Amén. Ahí aparecen esas palabras, ¿ok? ¿La cual palabra? Reshit. Como se utiliza para primogénitos, se utiliza para frutos de la tierra, para reinado, bueno, etcétera. En Proverbios capítulo 8, versículo 22, la sabiduría, que fue el versículo que leímos anteriormente, amén, que es la Torah, es llamada el principio, ¿ya? Que es Reshit, en su camino, ¿ok? Reshit, el principio. La Torah debe de ser el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Sí. Entonces, tienes que estudiar Torah, ¿ok? El principio de la sabiduría es el temor, ¿ok? El principio, la instrucción, la primera instrucción de la Torah es temer a Yahweh. Entonces, dice Mishle, que es Proverbios capítulo 8, versículo 22. Adonai Yuhebakei me hizo como el principio de su senda, la primera de las obras antiguas. En Jeremías 2:3, el pueblo de Israel es llamado la primicia de su fruto. Reshit. Amén. Jeremías 2:3. Jeremías 2:3 es llamada la primicia de sus frutos. Dice Jeremías 2:3, la versión BIN. Israel era santo para Yahweh. La primicia. Ahí usa la palabra hebrea Reshit. La primicia de su cosecha. A todos los que le devoraran se les tenía por culpables. El desastre recaía sobre ellos, declara, recaía sobre ellos, declara Yahweh. ¿Okay? Entonces, en las escrituras hay una relación muy íntima entre Reshit y el Mesías. El Mesías es el Reshit de todas las cosas, o sea, es el principio de todas las cosas, como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Reshit, él es la primicia de la creación, el primogénito, ¿ok? Vamos a leerlo. Colosenses 1, 15 al 18 dice, en esta versión del hebreo, él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el Reshit de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o potestades, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado para él y teniéndolo a él en cuenta. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Ahí utiliza la palabra hebrea kahal o kehilá.
¿Ok? Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ok? El Mesías es también las primicias, el reshit de la resurrección, como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y versículo 23. Dice, mas ahora Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron, pero cada uno en su orden. Mashiach, las primicias, luego los que están identificados con Mashiach en su venida. Ahora, yo pregunto, ¿Yeshua resucitó, sí o no? Pero antes de Yeshua, ¿habían otros que habían resucitado antes que él, sí o no? Pero no habían vivido, murieron otra vez. Volvieron a morir. Volvieron a morir, solo Jesús se quedó vivo. Exactamente. Entonces esto quiere decir que él es la primicia de los que durmieron, de los muertos, como dicen Colosenses, ¿ok? ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó, pero volvió a morir. La hija de Jairo resucitó, pero volvió a morir. En el Antiguo Testamento o en el Tanakh también hubieron gente que resucitaron, pero todos ellos volvieron a morir. Yeshua, Mashiach, es el único que ha resucitado y no murió más. Él es la primicia. ¿Ok? Entonces, por eso dice ahí, pero cada uno en su orden, Mashiach las primicias, luego los que están identificados con Mashiach. Entonces quiere decir que todos los que murieron en Mashiach, todos los que murieron en el Señor, los que creyeron en él, los que lo aceptaron y están muertos y están en el Seol, el lugar de los muertos, ahí en esa dimensión debajo de la tierra donde están los muertos, ellos están esperando, están durmiendo, esperando el sonar de la trompeta, y cuando la trompeta suene, los muertos en Mashiach resucitarán primero. Esos que se levanten de esas tumbas para no volver a morir jamás, porque ellos murieron en Mashiach. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, perdón, el ladrón en la cruz, que siempre me hacen esa pregunta. Cuando Yeshua le dice, cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. La gente brinca a la segunda parte de ese texto o de ese verso y no toman en cuenta lo que el ladrón le dice. Cuando vengas en tu reino. El ladrón en la cruz lo tenía muy claro. ¿Ya? Yeshua le dice, de cierto te digo hoy. El problema es que las versiones al español no le hicieron la pausa que tenía que hacerle. La siguieron de corrido. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la versión original dice, de cierto o te aseguro hoy. Pausa. Estaba asegurando el día de hoy. Ajá. Hoy te doy una promesa. Hoy te doy la certeza. Hoy te doy la seguridad. Hoy te prometo que cuando yo venga en mi reino, cuando yo venga a reinar en la tierra, estarás conmigo. Ese ladrón. No cambia las pausas, ¿verdad? Sí. Una coma hace una diferencia terrible. Entonces, esa pausa es necesaria hacerla cuando usted explique ese texto. El Señor le hizo, Mashiach le hizo la promesa. Hoy te doy la promesa que cuando yo regrese, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y de igual manera, todos los que murieron en Yeshua. Entonces, ese ladrón o el ex ladrón que se convierte a Yeshua pegado en esa cruz, está ahí en el sueño de los justos, esperando a que suene la trompeta y la voz de mando le diga, levántate, pueblo mío. Entre esos se van a levantar todos, desde Adán hasta el último que haya muerto en Mashiach, Yeshua.
Esos se van a levantar y entrarán al reino milenial y luego el completo reino de nuestro Padre Celestial. Eso es de dar gloria al Eterno. Amén. Entonces, dice 1 Corintios 20, ya la leí, ¿ok? Dice, versículo 23, pero cada uno en su orden. Mashiach es el primero, las primicias, luego los que están identificados con Mashiach en su venida. El Mesías es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mesías está en el interior del Padre eterno desde la eternidad, como está escrito en Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1:18 dice, a Dios, le leo la versión del 95, dice, a Dios o a Elohim, nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer el seno del Padre. Le ha dado a conocer. Aquí no está escrito que el Hijo estaba en el seno del Padre, sino en tiempo presente. No dice que estaba, sino está en el seno del Padre. En tiempo presente. Está en el seno del Padre. Como el Padre estaba fuera del tiempo, su Hijo, que es el proyecto Mesías, está fuera del tiempo dentro del Padre en la eternidad. En el presente continuo por toda la eternidad, como también está escrito en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5 y versículo 24 en su última parte. Pero me gusta leer los versos completos, ¿ok? Entonces, Juan 17:5 dice. Juan 17:5. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Antes que el mundo existiera, ya el Hijo de Dios existía. Él es eterno igual que el Padre. Él es eterno, Él existía desde el principio. ¿Ok? Verso 24. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. ¿Se da cuenta? Mashiach, Yeshua, existía como el Hijo del Dios Supremo de la creación. Él existía desde antes. ¿Y qué está diciendo? Dice, glorifícame junto a ti. Porque él se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Se despojó de su gloria, la gloria que estaba junto al Padre. No dice que él es el Padre. Eso hay que entenderlo bien. Él no es el Padre, él estaba junto al Padre. Su trono está a la par del Padre, a la diestra del Padre. ¿Ok? Entonces, el Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en la escritura con el principio de un reinado. Es más, el proyecto Mesías es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas, para quien todo haya sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del plan Mesías. Y para el Mesías, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Primera de Juan 1, versículo 1 y 2. Dice, lo que existía desde el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Yeshua.
Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién habla Juan aquí? De Yeshua, que él es la vida eterna. Él, por medio de él tenemos la vida eterna. Él es la vida y él se manifestó. ¿Ok? Exactamente. Primera de Juan 1:14. Ahí mismo. Perdón, Juan 1:14, no primera de Juan. Juan, Evangelio de Juan 1:14. Juan 1:14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Unigénito. Es único en su género. Eso es lo que significa unigénito. Único en su género. Del Padre, lleno de gracia y de verdad. El prefijo hebreo B en la primera letra Torah de Bereshit significa en, por, en aras de, por, causa de. ¿Ok? Entonces, esto nos enseña que Elohim creó los cielos y la tierra en Bereshit. Cuando dice en Bereshit, Bereshit bara Elohim, significa o por causa de Reshit, significa o en el principio, o pueden significar las dos cosas, tanto en el principio como por causa del principal, ¿ok? Por causa del Reshit, como hemos visto antes. Reshit es la Torá, Israel, y es el Mesías, ¿ok? En realidad, estos tres son uno. La Torá es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Dos, Israel es el primogénito del Eterno, según Éxodo 4:22 y Oseas 11:1. ¿Ok? La Torá es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Dos, Israel es el primogénito del Eterno. Éxodo 4:22, Oseas 11:1. Y tres, el Mesías es la Torá manifestada como hombre. Él es la Torá viviente, ¿cierto? Como lo dice Juan 1:14. Y el que reúne en sí a todo Israel, Mateo 2:15 y Juan 12:32. Y él que reúne en sí a todo Israel. Así que todas las cosas fueron creadas por medio de la Torá y por causa de Israel, y todo fue creado por medio del Mesías y por causa del Mesías, como también está escrito en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 13, que dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dije 13, creo. Es del 1 al 3. Ujú. Dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo es eh, palabra. Eh, en hebreo es dabar. Ahorita lo leo en otra versión. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Aquí es donde la gente se confunde por las versiones. Entonces dice, ve, ¿quién es el verbo? Jesús es el verbo. ¿Ok? Verbo no sustantivo, dijo aquel. No, Juan, Evangelio de Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ahí la gente dice que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre y no es así. Ahorita lo explico un poquito mejor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Estoy leyendo Reina Valera el 60 primero. Ante Dios, ok. ¿En qué versión es esa? O sea, ok, dice, ok, este era el principio con Dios.
Todas las cosas fueron por él hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que nada de lo que había sido hecho fue hecho en él, por él y para él fueron hechas las cosas. ¿Ok? Ahora, le leo esta misma versión de una versión hebrea, código real. Juan 1 del 1 al 3. Aquí lo vamos a entender un poquito mejor. Desde un principio era Dabar de Elohim. Dabar hebreo es palabra, lo que en griego es el verbo, en griego es logos, perdón, ¿ya? Y en el español se traduce como verbo, palabra, ¿ok? Desde un principio era Dabar de Elohim. Aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando la otra versión dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No, lo que quiere decir es que Él es la expresión. Mashiach, Yeshua, es el verbo. Él es el Dabar. Él es la palabra. Él es la Torah viviente. Y él expresa lo que Elohim quiere expresar al hombre. Él es la expresión de Dios. Para que usted me entienda, ¿ok? Este existía desde un principio ante Elohim. ¿Ve? No dice que es Elohim. Él estaba ante Elohim. Él es, aunque él es un Elohim, él es un juez también. Verso 3. Todas las cosas por Dabar fueron hechas. Y sin ello, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta palabra, esta Torah, este proyecto Mesías, fue lo que fue luego materializado poco a poco por medio de toda la creación de todas las cosas. Pero aunque el Mesías no había sido manifestado como hombre, todas las cosas fueron preparadas por causa de él. Y por causa de que él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Por esto podríamos traducir el texto de esta manera. Por causa del principal, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué le parece? ¿Cómo suena así? ¿Verdad? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, la primera letra de la Torah es Bet, que significa casa. Por lo tanto, podríamos entender el primer versículo también de esta manera. Una casa de Reshit creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos enseña que los cielos y la tierra son la casa de Reshit, que es el Mesías, o sea, que la casa del principal, de donde viene la palabra Rosh, que es cabeza, el gobernante, por causa del principal, que es el Mesías. Casa y ropa es esencialmente lo mismo. La creación es la ropa del Mesías, como está escrito en el Salmo 102, versículo 25 al 27, y en Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Vamos a leer Salmo. Ya voy a terminar, hermanos. Ya casi termino. Aguánteme un poquito. Y termino la introducción y empezamos con el mensaje. Ya nos vamos. Entonces, 102, versículo 25 al 27 dice, Salmo 102. Tú eres el principio, tú desde el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos ciertamente perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, como vestido. Los cambiarás y desaparecerán, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Hebreos, capítulo 1, versículo 10 al 12. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura. Como un manto los enrollarás y como vestiduras serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. ¿Por qué el Creador no empezó su historia consigo mismo? ¿No es lo que precede todas las cosas?
y por lo tanto debería estar puesto en primer lugar. ¿Por qué no escribió Dios creó en el principio? No, empezó a hablar de sí mismo, sino de lo que ha hecho por medio de Reshit, del principal. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que Dios es muy modesto en relación con la creación. No se presenta primero a sí mismo, sino se coloca detrás de Reshit. Por esta razón, una persona que conoce al Eterno no empieza consigo mismo cuando escribe una carta o cuando se presenta junto con otras personas. Siempre empieza a hablar de otras cosas o de otras personas y luego habla de sí mismo. La segunda cosa que aprendemos de esto, de este hecho, es que nadie puede conocer al Creador directamente, sino solo por medio de las cosas que Él ha creado, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han manifestado con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, ¿ok? El creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocerle por medio de lo que él revele de sí mismo. En este texto, él nos enseña que el camino para conocerle pasa a través de la creación y de Reshit, el principal, que es Mashiach. De esta manera, el Hijo, el Mesías, es el principal agente por medio del cual el invisible se manifiesta en el mundo, como está escrito en Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Okay. Juan 14:6 y versículo 9. Ya termino con esto. Le dice Yeshua: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le dice Yeshua, versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Amén. Mañana seguimos, hermano. Imagínense que estamos apenas en el versículo 1. Todo esto lo hemos visto del versículo 1 de Bereshit 1:1. Amén. Bien, familia. Si hay alguien que quiera comentar algo, preguntar algo, eh, puede hacerlo, hermano, y si no, oramos para quedar despedidos. ¿Qué les ha parecido? Hermanita, ¿quién me levantó la mano ahí? No. Hermana Mónica. Shalom, shalom. Amén, amada. Amado, tengo una pregunta. Ajá, dígame. Es que no me quedó claro cuando usted dice que de las 7 cosas creadas antes de él estaba el equilibrio. Es que se te corta, hermana. No sé si es que está muy lejos, pero no le entendí. Le entendí la pregunta de las 7 cosas creadas. Hasta ahí le entendí. Sí, y dice que en esas estaba creada el Jinú. Ajá, el infierno. Sí, el infierno de Isaías 33. Ajá. Sí, y entonces yo lo estaba buscando aquí un momento para poder, pero dice que por tanto Tofé, ya de tiempo está dispuesto, Tofé. Imagino que la, Es que no pero si se te corta, no lo estamos entendiendo. te la pregunto, hago después la pregunta entonces. Sí, no lo entendemos, hermano. Bueno, por eso le dije, hermano, hay que leerlo en una versión hebrea para poder comprenderlo. Cualquier cosa, ahí luego te lo explico o te lo paso.
Bien, ¿hay alguien más? Bien, familia. Entonces vamos a orar porque ya es tarde y yo tengo una clase ahorita a las 9, creo. Bien. Oramos entonces, hermano. Mañana, si el Eterno lo permite, estaremos a las mañana a las 5:30 de la tarde con ayuda del Padre. Amén. Oramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Padre, gracias, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Laila Top, Shabbat Shalom, familia, que el Eterno me los bendiga a todos. Shabbat shalom a Shabbat todos. shalom para todos, gracias, Rubén. Shabbat shalom, hermanos. Amén. Chao, chao para todos. Buenas